Hola, hola, hola a todos los amigos Pro Vida que se van conectando en esta noche de martes, noche de live Pro Vida. Bienvenidos a todos, qué rico que se están conectando hoy con nosotros. Buenas noches a las personitas que están llegando del trabajo, que se están ocupando de sus familias. Qué rico que hoy van a sacar este espacio para hablar de este tema tan importante, la masculinidad. Bienvenidos a todos los que se van conectando, qué rico que están por acá con nosotros. Esperamos que puedan replicar este live. Aprovechen que apenas estamos calentando motores para que puedan darle compartir al link de esta transmisión que estamos haciendo en este momento para que sus contactos, sus familiares y amigos también puedan disfrutar de este en vivo tan hermoso que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de la masculinidad. ¿Y tú cómo vives tu masculinidad? Y tenemos un invitado de lujo. Voy a esperar a que se vayan conectando las personitas, a que las personitas vayan calentando motores, porque hoy vamos a hablar de esa masculinidad. Es un tema que nos convoca tanto a los hombres como a las mujeres. No quiere decir que porque hace 8 días hablamos del tema de la feminidad, a los hombres no les interesara, o porque hoy vayamos a hablar de la masculinidad, a las mujeres no nos interesa. Es muy importante que empecemos a conocer ese mundo, ese otro mundo que está fuera de nosotros. Nosotros como mujeres necesitamos conocer la forma de pensar y de actuar de ese complemento perfecto que son los hombres. Así que bueno, hoy vamos a tratar este tema tan importante para todos nosotros, las personas que son casadas, para los solteros, para los que su vocación es el matrimonio, o tal vez para aquellas personas que simplemente quieren informarse del tema, ¿cierto? Bueno, vamos a ir saludando. Caro Bonilla, bienvenida. Elizabeth Román Cano, bienvenida. Magnanimus, bienvenido. André Pimo se ha unido, bienvenida. Laura Ramírez, bienvenida. Carlos Santiago ya se conectó por aquí, ya lo vamos a llamar. Caro Almeida, bienvenida. Bueno, ya se van conectando, por aquí calentando motores, qué rico. Bueno, les voy a hablar un poquito de nuestro invitado. El invitado de hoy es Carlos Santiago Cano. Él es terapeuta de familia, es esposo, es papá, es terapeuta de familiar y de pareja, director de formación y familias de Aspaen Alcázares, y es un amigo de la Red Antioquia Provida, uno de los socios fundadores de la Red Antioquia Provida también, y es supremamente provida. Carlos Santiago es una persona muy especial y sabemos y estoy segura que hoy vamos a aprender demasiado de él por su experiencia, por todo el trabajo que ha tenido con las parejas, con las familias y toda la trayectoria que ha hecho en estos temas. Es un experto, así que preparen sus preguntas. Recuerden también, el tema es cómo vivir tu masculinidad. Las mujeres pueden preguntar cositas que se les vayan como iluminando frente a lo que quieran saber de los hombres, y los hombres también pueden preguntarle a Carlos Santiago cositas que de pronto vayan quedando inquietudes en sus corazones o algo que siempre hayan querido saber frente al tema. Listo. Entonces por acá me voy a ir a agregar a Carlos. Muy bien. Charlie, hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, Daisy, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Feliz de estar hoy contigo. Igualmente, Daisy, qué recuerda este encuentro. Ah, qué Yo bueno. esperaba ya hace muchos días porque ya hemos tenido un intento. Pero aquí Sí, bueno, estamos. quiero validar que todos nos están escuchando bien, viendo perfecto. Por favor, cuéntenos si nos están viendo bien en este momento. Yo te escucho a ti perfecto. Dime tú si Sí, tú me ok, escuchas. sí, sí, sin problema. Te escucho muy bien. Bueno, alguien que esté ahí conectándose con nosotros y nos cuenta si nos escuchan bien y si nos ven bien. Ojalá el internet nos ayude, porque a veces sabes que por el tema de la pandemia muchas personas se están conectando desde casa y se Sí. cae justo en el mejor momento. Pero bueno, listo, listo. Ya nos están diciendo que estamos súper. Bueno, entonces, manos a la obra. Carlos Bueno, Santiago, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Carlos Santiago Cano? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Yo ya conté pinitos tuyos, pero bueno, preséntate tú. bueno, Daisy, pues en primer lugar soy un hombre de familia, soy papá, esposo de Lina, papá de María Paz y de Benjamín y de José María que viene en camino. Estamos pues ilusionados con la llegada de este nuevo hijo.
Y pues soy terapeuta familiar y de pareja, siempre he trabajado pues como en todo este ámbito de la familia, de la educación, de la formación humana. Trabajé durante mucho tiempo como director de un programa de educación del carácter y la sexualidad que es Protege tu Corazón. Que me Allí pues encanta. creo que, sí, allí creo que hice una carrera muy bonita, pues, y conocí grandes amigos, entre ellos pues la realmente que Provida y todo este combo de gente pues que trabaja con tanta fuerza y determinación por lo que vale la pena, ¿cierto? Así es, Entonces, Carlos Santiago. sí, eso Y es haciendo en lo que resumen. estamos haciendo acá, hacer lo que estamos Así haciendo es, aquí, difundir la cultura de la vida. así es, así es. Y ahora pues desde la educación de ICI trabajo en ASPA en Alcázar, es un colegio de caballeros que es una escuela de carácter y de amor muy grande. Ahí pues he estado los últimos años, los últimos casi 3 años ya, aunque soy egresado del colegio. Entonces ahí empezó todo y aquí y pude volver pues un regalo que Dios me hace en este momento de mi vida, en que la paternidad de la masculinidad cobra un nuevo sentido, ¿cierto? Así es. Ahora no solo como hombre, sino también como formador de hombres. Entonces estoy feliz Es en que esta etapa estamos en la que con un estoy. especialista, estamos con un formador de hombres, o sea, no pudimos haber escogido una persona más indicada para este tema y es cómo vivir tu masculinidad. Carlos Santiago, cuéntanos por favor por dónde cogemos este tema, qué es lo primero que debemos saber del tema de cómo vivir la masculinidad hoy en la actualidad. Pues es una muy buena pregunta, Daisy. Yo creo que para empezar a hablar de la masculinidad es necesario hablar, obviamente, pues también de la feminidad, por supuesto, porque pues son dos aspectos complementarios, pero yo creo que hay que empezar hablando de la identidad. Y la identidad es precisamente un asunto al que uno se enfrenta siempre pues en la medida en que va creciendo. Yo lo veo, por ejemplo, con los niños, luego con mi hijo que tiene pues 21 meses, con el hijo menor y con mi hija que tiene 8 años también. Yo creo que la masculinidad, al igual que la feminidad, es un aspecto que en algún momento tenemos que pensar y que tenemos que replantearnos también. Como todo proceso de identificación, la masculinidad en este caso, pues es un proceso que vale la pena pensar, cuestionarse y no simplemente esperar a ver qué pasa, porque yo creo que eso es una de las características más comunes hoy en día, en la que muchas veces se nos dice que simplemente son aspectos que se van dando o que ya todo está dado y uno no tiene que hacer algo para formar una identidad. Entonces, la identidad tiene varios elementos. Yo diría que uno de esos elementos es un elemento clave de la singularidad. Es uno acercarse a lo que uno es, a su vocación, a sus características personales, al modo en que piensa, a los deseos, a las emociones, a todo lo que lo va como configurando a uno como un ser pues especial, ¿sí? Como un ser único. Qué Porque es que complejidad. sí, pero no es tan complejo, porque a la larga esos son procesos que se dan dando muchas veces de manera muy natural. Yo creo que muchas de las personas que seguramente nos escuchan nunca se han planteado ni siquiera si han tenido algún encuentro con su masculinidad o con su feminidad, al punto de tener que cuestionárselo, pues, o pensarlo demasiado. Pero yo creo que hoy sí es necesario hacerlo porque tiene un potencial, la masculinidad, que yo creo que hasta ahora apenas estamos empezando como a vislumbrar y que pues la cultura, el momento histórico que estamos viviendo, creo que es una oportunidad de oro para plantearnos verdaderamente aquello de la masculinidad y poder sacarle un potencial mayor. Antes el concepto de masculinidad dice que se tenía era un concepto más desde un convencionalismo de lo que se supone que el hombre hace, que la mujer hace, y eso nos Sí, fue de pronto encasillando en una cantidad de roles y de funciones que, debo decirlo, nos quitaron una gran posibilidad, una gran capacidad, y la paternidad es una de ellas, para empezar. Yo he tenido la sí. oportunidad pues de vivirlo tanto como investigador en el tema como en lo personal, y eso es fascinante, realmente ver lo que pasa en el corazón de un hombre cuando se enfrenta al cuidado, que es una Solo, categoría que en la vida, sí, solo, el cuidado solo, o o un sea cuidado de que pronto, sí, o un cuidado de pronto más protagónico, ¿sí me entendés? Porque claro, si está solo, pues ni se diga, ¿sí? Pero a veces hay mujeres muy valientes que confían en el hombre y que se hacen un poquito a un lado para que el hombre entre y haga lo que tiene que hacer. Y eso muchas veces es suficiente para que el hombre ejerza esa categoría del cuidado que históricamente siempre ha estado asociada como la mujer. Claro, sí, las mujeres porque son mejores cuidando normalmente seguramente muchas cosas, sí, pero en la casa los hombres también estamos completamente dotados para el cuidado de los hijos en este sí, caso. un poco como que la historia nos ha enseñado, Carlos, que el hombre es proveedor, sale de la casa, trae los Ujú. alimentos,
pero no da amor, no da cuidado, es como que eso le corresponde a la mujer. Y en Sí, este sí, sí, tema de sí. cómo vivir esa masculinidad hoy, entonces vayámonos como metiendo Como en por el partes, caminito ¿cierto? de, bueno, Sí, sí, y sí. cómo hoy se debe o se viven esa masculinidad, ¿cierto? Cómo Ajá. hoy se ejerce esa masculinidad. Danos de pronto tips o también nos encantan, por ejemplo, las anécdotas de tu vida, de yo Sí. pensé que era así, cuando no sé, me casé, me sucedió esto, cuando nació mi primer bebé, sucedió lo Mm, otro, porque con toda seguridad esa vivencia se va a poder traslapar con las personas que nos están viendo. claro, te entiendo, sí. Sí, yo creo que, como te lo decía hace un momento, ¿cierto? Y yo no soy la excepción, pues, mucho menos. Cuando uno se imagina cosas de la paternidad o de la masculinidad, uno siempre se imagina como, bueno, cuando crezca y cuando yo viva esto, cuando yo tenga que tomar estas decisiones. Pero creo que es la vida misma y las circunstancias que uno vive lo que realmente le da la oportunidad a uno de verse en ese espejo de la masculinidad y darse cuenta que a veces hay potencialidades y hay capacidades, o sea, el corazón tiene tantas capacidades que se van expandiendo en la medida de las experiencias vividas también. En el caso mío, además, claro, el tema de la paternidad y el tema de la masculinidad fue un tema que a mí me llegó como un adjunto de una circunstancia que estaba viviendo en un momento de mi vida en la que yo estaba encargado pues en gran parte del cuidado de mi hija mayor, Sí. de María Paz, que tenía en ese momento 3 años, más o menos, y yo me encontré en un momento en el que todo se me puso patas arriba y ella y yo pues estábamos solos en la historia, más o menos, ¿sí? Yo nunca me había imaginado la paternidad de esa manera, siempre me había imaginado la paternidad pues como la había vivido yo, con un papá y una mamá juntos, en unas circunstancias pues más o menos esperables, con un papá que está trabajando y que delega ciertas cosas o que simplemente se sobreentiende que está dedicado a unas funciones del cuidado, la mamá a otras, pues sí, todo como que se va yendo. Pero no, a mí me tocó pensarle el tema porque empecé a darme cuenta que yo tenía que resolver muchas cosas. Me di cuenta que tenía que empezar a tomar decisiones para las que yo pensé que no estaba preparado y de hecho pues no lo estaba. No estaba en lo absoluto preparado, pero me tocó. Y sobre todo pues cuidar a una niña pequeña, ¿sí? Con todo lo que eso implica mientras estoy trabajando, mientras estoy tratando de mantener la casa en pie. Entonces creo que son Qué cosas, locura. una locura. Yo cuento mucho la anécdota de cómo hacía yo estaba haciendo en ese momento la maestría en terapia familiar y de pareja, y fueron muchas las madrugadas porque yo tenía que estudiar pues muy, muy de madrugada, cuando María Paz todavía dormía. Entonces yo me acuerdo que tenía el computador ahí con el capítulo por escribir y a mí no me ocurría absolutamente nada. O sea, todo estaba pasando en la cabeza, todo estaba atravesando pues, por mi vida de frente a mí, pero yo no tenía ni una sola palabra que decir de eso. Poco a poco fue que empecé pues ya como a poner todo en orden y si uno empieza a encontrar libros, empieza a encontrar textos y autores que hablan de cosas muy bonitas, que tienen mucho sentido, pero que en la vida real estoy seguro que los papás que me están escuchando, pues la escuela más grande la han hecho ahí, pues equivocándose en la vida real, ¿sí? Entonces así me tocó. Y una de las cosas lindas, Daisy, es que ahorita que hablaba al principio de la singularidad, de la vocación, de aquello para lo que yo fui creado, yo creo que yo nunca me hubiera imaginado que Dios me tenía a mí para algo así. O sea, sabía que era un hombre de familia, sabía que tenía la vocación del matrimonio, la vocación de la formación de los hijos, pero nunca imaginé que fueran esas circunstancias tan inesperadas para mí y tan poco deseables en ese momento, ¿sí? Ujú. Todo fue teniendo sentido en la medida en que fui avanzando, porque Dios no se queda con nada, pero en ese momento era un vacío tremendo y sin saber por dónde coger. Pero bueno, yo creo que ahí fue donde empecé a preguntarme el tema de ese modo masculino de amar, qué características tiene, porque es importante el modo en que el hombre ama a un niño o a una niña, sí, o incluso pues, sí, El con el papel papel que tiene del hombre. esa cercanía del hombre, tanto a Ajá, un niño como a una niña. sí, 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 sí. Y creo que ahí fue cuando empezó como a tener sentido todo lo que ya venía leyendo y todo el tema de investigación el papel del hombre en el desarrollo psicosexual de los niños. Más adelante también el papel del hombre en aquello que es como esa imagen soñada de lo que uno va a ser cuando grande, más que todo pues con respecto al hombre que es papá de otro hombre, por ejemplo. Ujú. Entonces, pues todo fue como teniendo sentido y obviamente pues para mí había una pregunta muy importante de si era, ¿por qué es importante para los niños, para los hijos que lo van a uno enamorado? ¿Sí? A uno como hombre enamorado, porque también estamos en una cultura en la que el hombre no es el que se enamora, supuestamente. Sí. Sí, el hombre no es el que da besos, el hombre no es el que admite que está loco de amor por un hijo, por su esposa.
Que no El expresa hombre no es el que tiene sentimientos. detalles, no expresa los sentimientos, el hombre es el que se tiene que mostrar fuerte, porque si no se muestra fuerte entonces... Y yo me di cuenta que definitivamente sí quería, eso lo entendimos desde el principio, que mis hijos me vieran enamorado de la vida, de mi trabajo, de mi esposa, de ellos. Y creo que ver a un hombre enamorado es algo que creo que cambia la manera en que uno vive la afectividad y la sexualidad, ¿sí? Porque es un elemento igualmente constitutivo de la sexualidad y de la identidad, como lo es el papel de la mujer. Súper. Entonces, normalmente cuando uno habla con mujeres jóvenes que están en consulta, por ejemplo, en terapia, muchas veces hablan del hombre frío y distante que les tocó en su vida de pareja y siempre la explicación es, no, es que el papá de él, es que la mamá de él, es que la cultura familiar de él es así y él nunca recibió tal cosa y uno dice, pero ¿será que sí? Y yo pienso que tiene mucho sentido eso porque para uno es muy importante recibir ese amor, tanto el hombre como la mujer, ambos aportan elementos únicos, insustituibles de la vida familiar y de la identidad de la que estamos hablando. Y eso es algo en lo que uno se va como llenando de elementos y de condimentos, digámoslo así, para que esa experiencia del amor sea realmente rica en Súper. posibilidades y en capacidades, ¿cierto? Excelente, Carlos. Aquí ya te voy a empezar a hacer preguntitas que la gente nos está dejando. Amaya Giraldo 15 nos dice, ¿cómo formar en la masculinidad sin fomentar el machismo o actitudes bruscas o violentas? Qué buena pregunta, sobre todo por lo que estamos viendo Qué ahora, bueno, ¿cierto? te En vamos a donde, escribir una tesis. no, qué pereza, no más tesis. No, yo creo, Daisy, que lo bonito de la pregunta es que esta mamá que hace esa pregunta o ese papá identifica como el equilibrio que hay que tener entre la función de autoridad y la función del afecto. Y eso fue un punto muy recurrente, que nos encontramos con mucha frecuencia Juan Esteban y yo, mi hermano y yo, que fuimos quienes hicimos ese estudio de casos sobre la paternidad y el desarrollo de los niños, de los hombres, Sí, según la relación que tengan con el papá. Yo creo que el equilibrio, pues es lo que uno siempre quisiera como papá. Uno siempre quisiera equilibrar el amor, la autoridad, la cercanía con la autonomía, ¿sí? Esa función de apego, digámoslo así, o esa conducta de apego que permite también la exploración de los niños y que van creciendo y van sintiéndose seguros en el mundo. Pero yo eso es un creería que desafío. es un desafío, pero sabes, Daisy, yo creo que eso se logra con una educación en la que el hombre sea protagonista, en la que el hombre participe de los procesos de desarrollo de sus hijos, hombres o mujeres, ¿sí? Porque también una mamá, una niña que crece con un modelo machista en su casa, con un modelo distante afectivamente, con un papá que dice mentiras, con un papá que justifica su Violencia. ignorancia o su egoísmo o su violencia en el hecho de ser hombre, esta mujer pues o va a formar un hombre o va a escoger un hombre, ¿sí? O va a formar una relación con un hombre que tiene determinadas características. Entonces, eso que empezaste diciendo al principio de que ese es un tema por igual para hombres y para mujeres, tiene todo el sentido, yo creo que es por eso. Creo que la mejor manera de lograr ese equilibrio es a través de la exigencia y de la formación de un carácter bueno, ¿sí? Poner nuevamente lo bueno de moda, poner nuevamente, y lo Sí. bueno es la caballerosidad, poner nuevamente la bondad, ¿sí? ¿Qué importa que le van a uno la cara de imbécil enamorado? La Porque humildad. sí, exacto, la humildad, la entrega, esa incondicionalidad que es tan importante y que es una característica del amor. Entonces venimos de una visión en la que el hombre es sobre todo nuestra costumbre o nuestra cultura colombiana, más concretamente la antioqueña, tendemos a relacionar mucho la masculinidad con el vivaracho, con el bueno para los Sí. negocios, con el que Con el que tiene, tiene muchas mujeres. exacto, con el que saca ventaja de situaciones, con el que es capaz de enamorarlas a todas, pero al final no ama ninguna. Ujú. Entonces, es un hombre miserable que al final se convierte en un modelo a seguir. Un hombre que tiene poca capacidad de ser feliz, porque siempre le hace falta algo, porque no es capaz de disfrutar con lo que tiene, con lo natural, ¿sí? Y de hecho hay muchos dichos y consignas de nuestra cultura terribles que tenemos que empezar a desterrar. Por ejemplo, eso de que el que no tiene más con su esposa se acuesta, cosas como esa, que seguramente no se oirían tan chéveres si la dijera una mujer. ¿M? Sí, si fuera el contrario. Entonces empezamos como a reflexionar acerca del verdadero significado del hombre. Y al igual que la mujer, el hombre feliz es un hombre que es capaz de amar, es un hombre que es capaz de elegir a una mujer, de respetarla, es un hombre que es capaz de manifestar lo que siente, de pedir perdón,
no es el hombre que siempre queda en pie, que siempre saca ventaja de una situación. Entonces creo que el equilibrio y el buen carácter que esconde detrás un hombre que regula sus emociones, que es capaz de postergar su gratificación, una gratificación inmediata, porque busca un bien superior, que es la sonrisa de esa mujer, la tranquilidad y la seguridad de una relación de pareja. Son cosas que perfectamente aplican para un hombre, aunque sus instintos o los deseos o las emociones pues puedan ir un poco en contravía de eso o sean distintas, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta eso, que los hombres evidentemente somos distintos a las mujeres y sentimos distinto, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de amar y que no No, seamos pues capaces de amar de la manera heroica en que lo hacen las mujeres, ¿cierto? claro, totalmente. Amamos de maneras diferentes y por Ujú. eso nos complementamos, ¿cierto? Mira, Así yo es. acá estaba haciendo de pronto como una reflexión y es, este programa le sirve tanto, por ejemplo, a las personas que son solteras, que de pronto están buscando que su vocación sea el matrimonio, porque ahí nos estás dando tips muy importantes de cómo elegir un hombre que viva su verdadera masculinidad hoy, en este siglo, con tantos desafíos. Porque también hay que, de alguna manera, digo yo, Carlos, es si bien hemos podido tener de pronto ejemplos de los padres, no mejor los mejores padres, que no han vivido la masculinidad de manera adecuada, no quiere decir que eso nos determine para siempre, o no sé, pues como que sepamos que como mujeres podemos tener muchas herramientas y posibilidades para poder decidir elegir a ese hombre adecuado, porque muchas Sí. veces caemos como en esa rueda suelta de es que siempre me toca el borracho, siempre me toca el que pega, siempre me toca el infiel. ¿Por qué no te revisas tú, revisas tus elecciones, tus heridas y de pronto ahí podrías de pronto elegir otro tipo de hombre con otra masculinidad diferente? Sí, yo creo que ahí no hay suerte ni hay, el azar puede juega un papel poco importante ahí porque, como tú lo decías, es lo que yo conozco, es lo que yo he vivido, es lo que yo desde pequeño, desde pequeña viví, ¿sí? Hay una lealtad que nosotros como hijos tendremos siempre con nuestros papás. Y antes de que una persona piense si el patrón de comportamiento presentado por su papá o su mamá es incorrecto o no, antes de llegar a ese punto de la identidad que es tan clave, que tiene que ver con la confrontación de lo mismo, con la autoaceptación, con el sanar las heridas, antes de eso uno primero ha justificado por mucho tiempo a sus papás, ha Ujú. justificado la relación que tuvieron, las elecciones que tomaron, ha justificado hasta el maltrato, la violencia o algún tipo de abuso. Entonces, en el esfuerzo que uno hace por acomodar lo que vivió con lo que está enfrentándose ahora ya uno como adulto, como joven, pues entonces obviamente esa acomodación, esa adaptación es muy dolorosa y ahí es cuando empezamos a tener, a cometer errores, a repetir patrones que claramente no nos hacen felices, porque siempre hay una señal muy bonita en el ser humano, el ser humano es capaz de manera casi que innata de reconocer lo que no lo hace feliz, Ujú. ¿cierto? De uno rechazar lo que genera dolor, lo que genera sufrimiento. Y siempre hay en el fondo un sinsabor, aunque una persona haya vivido mucho tiempo en una relación conflictiva o ha Tóxica. presenciado exacto, o ha vivido una relación sin sentido de los papás, hay algo ahí que a uno lo llama al bien. Llámale como quiera, llámale gracia, llámale, cierto, infusión divina, esa ciencia que todos tenemos en el fondo del corazón, que es ese aliento de Dios que nos dice, para ti también tengo algo bueno. Eso es algo que podemos buscar y claramente el recorrido a veces es difícil cuando hemos tenido heridas en el pasado, cuando hemos tenido situaciones difíciles con nuestros papás, pero eso no quiere decir que eso no sea para todos y que no sea posible encontrarlo y elegirlo. Es Todos tenemos verdad. diferentes caminos, ¿sí? Algunas personas tenemos la gracia, pues eso es un mérito de mis papás de verlo en el hogar. Yo tuve un hogar en el que pues ahora apenas yo llegaría a ser la mitad de lo que fue mi papá, ¿sí? Pero yo creo que hay personas que tuvieron que darse cuenta de eso mucho tiempo después por cabeza propia, a través de las heridas, del dolor causado, sí, de las heridas padecidas. Entonces, bueno, yo Hay pienso que la vida familiar esperanza. nos permite eso y siempre hay esperanza, porque eso sí, Así todos los es. seres humanos podemos amar de una manera cada vez mejor. Y la Así experiencia de es. nuestros papás debería ser la base sobre la cual nosotros nos apoyamos para darle sentido a una vida propia llena de nuevas posibilidades, ¿cierto? Qué importante, Carlos. Bueno, acá nos hacen otra pregunta súper interesante.
Magnanimous nos dice, ahora se ven hombres más débiles y que son niños eternos, jugando play en casa. ¿Esto a qué se debe? Es decir, como una inmadurez que tienen muchos hombres todo el Sí, tiempo sí, sí. pegados del celular o con videojuegos. ¿Por qué se debe eso? Es decir, pasamos a un extremo donde los hombres eran los fortachones, así, que Desde muy tomaban decisiones jovencitos radicales, tenían que ajá, ejercer, sí, muy un empoderados papel. desde Ujú. jóvenes. A lo otro, a lo contrario, jóvenes que hoy son 40, 45, no han salido de la casa de los papás, no asumen una responsabilidad cuando sienten que ya es hora de dar el siguiente paso, como de proponer una relación más estable, un matrimonio, salen corriendo. ¿A qué se debe eso? Yo pienso que tiene que ver con lo que estamos diciendo, Daisy, de los patrones de crianza y, como decía alguien por ahí, del peso que llevamos sobre los hombros. La responsabilización, digámoslo así, tiene mucho que ver también con la masculinidad y también con la feminidad, por supuesto, porque yo creo que las mujeres hoy en día están cargando responsabilidades que bien podrían repartir un poquito con el hombre. Ujú. Ahora pues está pasando algo muy, muy simpático y triste a mi modo de ver, y es que la mujer empieza como a querer llevarlo todo, porque considera muchas veces que compartir esa carga, me refiero a la vida de hogar, a la carga económica, a lo laboral, es como si fuera un sinónimo de debilidad. Y yo creo que la balanza tiende a equilibrarse, ¿sí? Cuando la mujer tiende a ser muy, 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 pues el hombre entonces es menos, 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 ¿cierto? O al revés. Ay, ya puede Entonces, todo, hágalo claro, usted. entonces en la vida familiar pasa lo mismo. Ok. Mira, te pongo un ejemplo. Alguna vez hablaba con una mujer, pues, una pareja muy especial de novios, y ella decía, es que él por qué no me pide matrimonio. Él sabe que yo me quiero casar. Él sabe cuando empezamos nuestra relación que yo me quería casar. Él lleva mucho tiempo ahí, pues como que sí, como que no y tal, pero yo no sé esta relación para dónde va. Llevan ya 5 o 6 años de novios. Ella tenía temor de que la relación se fuera pues como asentando de esa manera. Y entonces yo le hice una pregunta, no sé por qué se me ocurrió, bueno, ya tenía tiempo con ellos trabajando, seguramente no se le ocurren las cosas por algo. Y yo le decía, bueno, pero contame cómo sería la vida si ustedes se casan. ¿Cómo sería? ¿Sí? ¿Cómo Como sería el su día a tiempo día. libre? Sí, el día a día, exacto. ¿Cómo serán sus rutinas? El apoyo que tú sientes de él, los cambios. Y ella me decía, pues, no, yo creo que no, simplemente, pues, no sé, de pronto en la economía. Y yo, entonces, ¿para qué se va a casar? Es lo mismo, o sea, yo para qué voy a asumir una responsabilidad si ya tengo los beneficios, entre comillas, de esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, es un ejemplo un poquito chistoso porque uno podría pensar, pues, ¿yo para qué me voy a ir de la casa si aquí tengo todo? O sea, no Sí. tengo ningún beneficio en irme. Y a veces la medida de la independencia se supone que es hacer lo que a uno le da la gana, se supone, ¿no? Eso es lo que muchas veces le dicen a uno los papás cuando están a uno como empujándolo para que se vaya. No, mire, usted también va a tener su vida, va a tomar sus decisiones, va a manejar su plata de esta manera, va a manejar su tiempo, va a manejar sus relaciones, va a hacer lo que quiera. Entonces uno como que, bueno, uno se envalentona y se lanza al mundo adulto. Pero ¿para qué yo me voy a envalentonar si yo tengo 40 años, no me piden un peso, tengo un cuarto para mí solo con neverita y todo? Hotel Eso es muy Mama. interesante. Sí, Ujú. con consola de videojuegos, con pantalla las que quiera. Y mis papás estaban aparentemente felices conmigo. Entonces yo pienso que tenemos que recordar como papás que el objetivo de la formación en la casa y el objetivo de la educación, lo digo como educador y como papá, es el vuelo que los hijos en algún momento van a tomar. Uno no forma un hijo para que se quede en la casa con uno, como Sí. ese cuento de García Lorca de la casa de Bernarda Alba, que esa mujer tapió puertas y ventanas, me acuerdo muy bien de esa frase, tapió Para puertas que y se ventanas y no dejó saliera. salir a ninguna de sus 5 hijas para que la cuidaran a ella. Entonces más o menos lo mismo lo que está pasando ahora. Qué vacíos nuestros como papás nos llevan a querer retener a nuestros hijos con toda serie de libertades y de ventajas, y cómo es posible que estemos viendo en la independencia, en el formar un hogar, en el asumir responsabilidades cara a la familia y a la sociedad, una desventaja. ¿En qué momento se nos volvió eso una desventaja o un enemigo del progreso y el desarrollo personal? Yo pienso que no es irnos tampoco al extremo de que la única manera de realización personal sea la vida familiar. Entiendo que hay muchas formas de amar, que hay una vocación distinta para cada uno de nosotros, pero cuando es el miedo es una de las cosas que está rigiendo en este momento la decisión Sí. de no amar, de no lanzarse, de no tener un hijo. Pregúntale a las personas por qué ahora no nos animamos a tener más hijos. Ni a En parte es por el casarse. miedo, a la incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar, el mundo está jodido. Entonces ahora viene el gran reset y entonces la pospandemia
y el transhumanismo y la cuarta revolución industrial con todos sus pros y sus contras. Entonces empezamos a tener una visión tan negativa del futuro que pues más bien quedes encerrado en su... Y sí, pues, si a usted le da miedo salir, pues sí, quedes en la casa tratando de hacer el menor daño posible. Podría ser una visión un poco cómoda y muy pobre del potencial humano. Y creo que en el amor eso se refleja, Daisy, en la no capacidad de tomar decisiones, de no lanzarse, de no compartir Madurar todo al lo que fin y hemos... al cabo. Sí, exacto, y de no compartir todo lo bueno que hemos recibido a lo largo de la vida, porque es que la casa es una huerta donde recibimos una cantidad de frutos que no deberían quedarse ahí, no deberían quedarse simplemente en Así la casa. Debería, se supone que debería repartirse y cada vez multiplicarse, ¿cierto? Sí, acá nos hacen otra pregunta que va en la línea de lo que tú dices y es, ¿cómo crees que la masculinidad frágil, o sea, de lo que estamos hablando, afecta en la crianza y mantenimiento de un hogar? Es decir, ya que Sí, nos lo estabas diciendo de esos niños eternos que nunca se van, que nunca dan el siguiente sí, sí, paso. sí. Bueno, cuando esa masculinidad frágil decide dar ese paso, arriesgarse, ¿cómo afecta el tema del mantenimiento del hogar o la crianza de los hijos? Sí, yo pienso que de la misma manera en que la feminidad frágil lo haría también, ¿sí? Y es de alguna manera deformando, pues, como se lo decía, el sentido de las relaciones, de los vínculos, deformando los elementos que uno recibe de ese hombre capaz de tomar decisiones en el que yo me sostengo. Ambos damos seguridad, tanto la mujer como el hombre, de diferentes maneras, ¿sí? Yo pienso que una de las cosas lindas de la familia es que como que es un micromundo, es un pequeño universo en el que uno toma una cantidad de elementos de diferentes temperamentos, del modo masculino de ser, de amar, del modo femenino de amar y de ser. Entonces eso Es va la formando una primera cantidad escuela. claro, totalmente, y yo creo que Excelente. cierto, la más profunda, la que logra huellas más profundas en uno. Entonces, cuando uno tiene una de esas figuras que puede ser débil, que puede ser frágil, pues transmite de todos modos ese miedo y esa inseguridad. Y creo que hoy ese es el punto clave y es la seguridad en que los papás estamos formando a nuestros hijos. ¿Estamos actuando con seguridad o estamos necesitando para toda una respuesta, para todo un manual, para todo una checklist? Porque tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de lanzarme, tengo miedo de... Pues vos que sos mamá de Daisy, ¿cuántas Sí, veces hemos cometido errores, cierto? ¿Cuántas veces la hemos embarrado? totalmente. Y lo De vamos a seguir hecho, haciendo. sí, de hecho sonaría muy raro, pero darle incluso la dignidad a los hijos cuando uno se equivoca y decirle, hijo, me equivoqué. Mira que en nuestra época nunca el papá se equivocaba Ujú, y nunca claro. te pedían disculpas. Te pegaron, ay, sí me equivoqué, pero ya le pegué. No, hoy Sí, yo sí, le sí, sí. digo a mi niña Luciana, hija, perdóname, me exalté, se me fue la mano, te grité muy fuerte, pero estaba aburrida, desesperada, no sé, y le explico. Y la niña de 2 años me dice, tranquila mamá, yo te perdono y me da un abrazo y uno dice, bueno, ¿qué le estoy enseñando a mi hija? Que ella se equivoca, que la mamá que es, por ejemplo, ese ejemplo a seguir, también es imperfecta, también se equivoca, porque Carlos, uno tenía a los papás por allá en un pedestal más arriba que casicito al lado de Dios y ellos no Sí, se sí, sí. equivocaban. Y cuando se equivocaban por alguna situación, eso era como que se te venía el mundo encima. Sí, yo creo que eso al contrario no sería fragilidad, sino fortaleza y valentía, ¿sí? Y es reconocer que somos humanos y que estamos formando a nuestros hijos, pues en la medida en que nosotros también vamos formándonos y Formándonos, creciendo, sí. ¿cierto? Entonces es un punto como de las consecuencias, las implicaciones de esa masculinidad frágil, sería el perderme como una parte del rompecabezas que es fundamental y ese referente que es tan clave para yo poder imaginarme a ir adelante esos modelos, esas ideas, esos elementos que hacen parte de una masculinidad o una feminidad, sumados a lo que yo soy, de manera única y singular, qué posibilidades me podrían presentar, ¿sí? Entonces pienso Súper. que es lo mismo que ocurre, también podríamos hablar de la masculinidad frágil que si no es presente. Y puede ser un papá muy teso, muy fuerte, muy imponente, que da seguridad, que permite soporte emocional, ¿sí? Que está ahí, pero de pronto si está muy poquito, pues también podríamos hablar de un recuerdo vago, frágil, de lo que es la masculinidad o la Total. feminidad, ¿sí? Entonces pienso que el riesgo de la masculinidad sería no ejercer, en ese caso, la paternidad de una manera protagónica, de una manera clara y de una manera, pues, como decidida. A veces Excelente. estamos ahí como con miedo, como que sí, como que no, como que hay cosas más importantes. Y no nos Sí, damos cuenta que una de las funciones más importantes que tenemos los seres humanos sobre la faz de la Tierra es precisamente la formación de las nuevas generaciones. Si algo está saliendo mal es por algo, es porque sí. quizás debamos ir un punto atrás
y echar memoria a ver qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con los valores. Tal vez nos Con las estamos equivocando. prioridades, con las mismas prioridades, ¿cuáles son las prioridades? En la línea de lo que tú estás diciendo, Carlos, Tres Momentos nos hace esta pregunta y es, ¿cuál es el papel del hombre en el carácter de los niños, en la formación de ese carácter? Bueno, hay muchos elementos que el hombre, de manera diferencial, digámoslo así, presenta a comparación de la mujer, ¿sí? Vuelvo y repito, la base segura es la misma, papá, mamá, el cariño, el afecto, el amor por el trabajo, el amor por el otro, la honestidad, todos son valores que en momentos sensitivos del desarrollo, papá y mamá vamos como que alimentando de diferente manera y desde diferentes puntos de vista, todos orientando a lo mismo, al fortalecimiento de esa persona, de ese ser humano. Yo creo que el hombre en la presencia determinada de ese proceso, en la compañía, en el juego, a través del sentido del humor, sí favorece procesos de autoestima que son muy claros. Procesos en los que esa mezcla de exigencia y de ternura o de amor, como que van logrando y van como equilibrando, modulando ese modo femenino de amar. Como que son dos visiones distintas del mismo amor que se hacen necesarias para poder uno como lograr esa ecualización, esa modulación precisa y poder decir, esto es lo que mi mamá me dice, yo lo entiendo por el ejemplo que mi papá me da, o esto es para lo que me están formando en mi casa, no solamente para que engorde y me ponga bonito, sino también para que vaya, sirva a otros, para que sea capaz de irme y ver beneficios en eso. No pasa nada si me voy, soy capaz de irme. En el momento en que eso llegue, pues me iré con la frente en alto y dispuesto a comerme el mundo, como dicen, ¿sí? Eso se logra cuando el papá está presente, cuando el papá empuja, cuando el papá anima. Un papá, por ejemplo, Daisy, que manifiesta ese orgullo, esa admiración por sus hijos, hombres o mujeres, Sí. y lo hace de una manera tan distinta a lo que la mujer hace, porque a la mujer de pronto le fluye mucho más el decir, qué bonito, qué bien, mira, qué bien lo haces, eres único, eres muy bonito, eres lo mejor, eres mi príncipe, eres mi sol, eres todo. Sí. El hombre de pronto por su misma expresividad pues tiende a ser menos, sí, menos expresivo, pero cuando las cosas pasan y de manera puntual en determinados momentos en donde uno sabe que el hijo se esforzó, eso como Eso queda en que, el corazón. sí, eso es como un candado que se le pone a un aprendizaje y son momentos que si tú hablas con adolescentes, hombres o mujeres, o incluso con personas adultas, que recuerdan de su papá, hay momentos claves, hay momentos únicos, hay como eventos, mejor dicho. Ujú. No hay generalidades en el caso de los papás. Yo he hablado con adultos durante muchos años en mi trabajo como terapeuta y me preguntan, contame de tu papá, ¿vos cómo lo recordás? Yo recuerdo el día que él jugó conmigo, tal cosa, y yo me equivoqué, o me caí, me aporré, y él me abrazó y me dio un beso. Pero eso cada cuánto pasaba. No, yo recuerdo una vez. Pues, ¿cómo así? O sea, como si ese momento hubiera sido el culmen de una cantidad de aprendizajes que se vienen dando tiempo atrás. Es lo mismo que la mamá, pero de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, al hombre por su psicología se le facilita más empujar, Ujú. literalmente empujar. Pero cuando uno está montando en bicicleta, El papá lo normalmente, empuja. Sí. convencionalmente es el hombre el que empuja. Ahora, la mujer también puede hacerlo y pues en muchos casos la mujer es la que lo hace, pero el hombre lo hace de una manera masculina, de una manera distinta, ¿sí? Porque somos Y da distintos seguridad. simplemente. Y da Y da seguridad y la le dice, no, no, seguridad. tranquilo. Y si se cae, venga, eso Ahí pasa, a mí tienen también las me pasó, rueditas. mire, ahí tienen las rueditas, o hágale que yo estoy aquí detrás. Entonces, escuchar esa voz fuerte atrás que está ahí dándote respaldo. Hace poco hablaba con alguien, con un gran pedagogo con el que tengo ahora el honor de trabajar, y él me decía que hay un efecto distinto cuando el niño escucha un cuento contado por su mamá. Claro, pues debe dar un efecto distinto porque no es la misma voz, no es la misma cadencia, no es el mismo sentimiento, ¿cierto? No es el mismo sentimiento que se imprime pues a esa historia. En ese Entonces debe cuento, haber, sí. ¿cierto? Debe haber algo distinto. Pero por alguna razón, el tono del hombre, la manera en que el hombre presenta las cosas, y lo leí hace poco cuando estudiaba un tema sobre el sentido del humor, los hombres somos más dados a hacer cómicas algunas situaciones, ¿cierto? La mujer hay cosas de la vida familiar que se las toma muy en serio siempre, desde que somos bebés hasta que nos vamos de la casa, Sí. como el orden, como, no sé, como algunos valores, como asuntos que tienen que ver con la alimentación, con el autocuidado. Sí, porque la mujer tiene la función de nutrir, de fortalecer, de robustecer para que él tenga con qué irse. Pero es el hombre el que da como ese tono que es capaz de decir,
ya estás preparado, ya estás listo, ya te tienes que ir, ¿sí? ¿Cuándo te vas a ir? Y eso no suena mal. Es común que sea el hombre el que lo empuja a uno para que se vaya, porque es como el espaldarazo que le dice a uno, ya se está listo, ahora le toca a usted intentarlo, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver, Daisy, con la sensibilidad, ni con la ternura, ni con que a uno se le pongan los ojos, con que uno lagrimee cuando deja a Porque su hijo llora, en el preescolar. exacto. No, eso nos puede pasar a tanto hombres como mujeres, y lo está diciendo que me conocen, saben lo llorón que soy yo, ¿sí? Ya yo lloro, pues, mejor dicho, al contrato, como se dice, todos los casos somos Despidiendo un así, avión. despidiendo un avión de carga, ¿cierto? Entonces, así soy yo, pero también en momentos de levantar cuando hay una caída, de volver a intentarlo, creo que también lo hago de una manera diferente a lo que hace mi esposo. Y esos elementos sí está comprobado y está investigado que favorecen el desarrollo de una autonomía, el desarrollo de la autoestima, la independencia y por supuesto esa calificación positiva es mucho más contundente, posiblemente también por lo alejados que hemos estado del ámbito familiar, es mucho más contundente cuando parte del hombre que cuando parte de la mujer. Así Entonces, es. así como lo malo también pesa más, porque el grito es más fuerte, porque el golpe es más fuerte, Sí. pues entonces también esa sonrisa, esa calificación oportuna y positiva a tiempo, ¿sí? Esa celebración de un descache o de un chiste, o decirle a la hija, te ves hermosa, ¿sí? Te ves divina, creciste, me encanta verte saludable, verte feliz, me encanta verte enamorada. Imagínate que a uno el papá le diga eso, Sí, porque el papá se lo ¿sí? espanta a uno. El papá le dice, ay, tan bueno que está tan enamorada mi hija de ese muchacho. No. Sí, 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 a veces pelado debe ser una raya para que esté así. A veces no pasa eso, pero eso es un modo masculino también que podemos desarrollar y que Sí. claramente si yo estaba ahí presente en el proceso y tengo la confianza de que mi hija ha tomado buenas decisiones o mi hijo ha tomado buenas decisiones, seguramente seré el primero también en hacerlo notar. Yo creo que ahí se están asomando algunos rasgos muy interesantes en este momento histórico en que el hombre es capaz de hablar de temas que antes no hablaba con los hijos, Ujú. entre ellos el Sí, amor. totalmente. Totalmente. De hecho, yo recuerdo, si tú me preguntas, ¿y tú qué recuerdas de tu papá? Yo ya tengo Pues 31 yo años. no, yo no estoy aquí de terapeuta, pero bueno, contanos, porque Pero me parece súper bonito el ejercicio porque si tú me dices, ¿tú qué recuerdas de tu papá? Yo recuerdo un papá que en algo, él nunca se sentaba a hablar conmigo del amor, del sexo, de cosas así. No, él era un hombre muy como los de antes. Pero yo me acuerdo que él me decía, mi amor, el día que un hombre te elija a ti, asegúrate de que te elige para toda la vida, no para una noche. Porque yo te pregunto, ¿tú quieres ser la mujer de una noche para un hombre o para toda la vida? Esa pregunta a mí se me quedó en el corazón. Y ahí fue cuando yo empecé a categorizar que era importante ser la mujer para toda la vida de un hombre y a creer en el matrimonio, pues el ejemplo de mi familia, ¿cierto? Pero es muy bonito ese papel que juega el hombre en la relación con la mujer, pues lo sí, hablo desde mi experiencia, ¿cierto? sí, 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 Aún sin sí. haber tenido el papá, pues que viera esta masculinidad de ahora, ¿cierto? Pero algo bueno se te queda. ¿Cierto? En Sí, de esa hecho, sí, línea, hay muchos estudios sobre eso, que ya luego te contaré, bueno, pero sí. en esa línea Joana Macías, nuestra amiga, nos dice saludos, queridos amigos, y a Carlos, un gran invitado. Quisiera preguntarles, ¿cómo hacer para que una mala experiencia con el padre no influya en la relación matrimonial? Joana, y a todas yo les diría que para eso hay que perdonar, ¿cierto? Hay que perdonar porque el perdón es como una deconstrucción de la realidad, o sea, el perdón es una forma de cambiar la realidad, no de cambiarla, porque ya la realidad vivida está ahí, hay que rendirle honor y aceptarla, ¿sí? Pero es una manera de aprender nuevamente las cosas que anteriormente aprendiste por esa herida. ¿A qué me refiero yo con eso? Un poquito enredado, pero el perdón no es el olvido necesariamente. Uno puede recordar toda la vida las heridas que un papá de pronto pues pudo haberle causado a uno, ¿sí? Pero cuando yo hago un proceso de perdón, yo estoy cogiendo la vida de mi papá en ese caso, y la estoy atravesando por mi vida, y ahora soy yo el que tiene el control y el poder de lo que quiero que siga pasando a partir de ese momento. Entonces el perdón es, si no es olvidar, yo sí Reconciliar. pensaría, exacto, y podría decir que el perdón es una forma de recordar distinto. Uh-huh. Recordar distinto las heridas que yo he tenido y que me han incapacitado muchas veces para elegir el amor, para elegir un amor rico, un amor a mi medida, un amor que yo merezco, un amor digno, ¿sí? Puede que en algún momento esa historia del papá haya sido
haya causado una herida tan profunda que me haya incapacitado a mí para ver lo que yo necesito y lo que me conviene, pero habiendo rehabilitado ese concepto, habiendo sanado esas heridas, es muy posible que con eso venga un gran aprendizaje que me ayude a mí a actuar en libertad. Entonces, ahí creo que la nueva masculinidad tiene un cambio histórico fundamental y es esa capacidad de hacernos presentes en la vida de nuestros hijos, de calcular el daño que hemos podido causar o que podrían causar nuestras decisiones, ¿sí? Y poder acercarnos a los hijos y decirles, pues, perdón, cuando eras niño pasó esto, pasó aquello, traté mal a tu mamá de esta manera, o fui egoísta, o en la medida en que crezcan seguramente podremos dar más o menos información, pero lo importante es entender y dimensionar el efecto que tiene para nosotros la experiencia del papá. Cuando yo puedo comprender y poner eso en un lugar que ya no me haga daño, sino que me ayude más bien a soñar, a desarrollar un potencial mayor, a construir otras cosas, es el concepto de la resiliencia del que ahora se habla. La resiliencia es el lograr un desarrollo después de un trauma. Entonces, una buena relación matrimonial sería un efecto de la resiliencia cuando yo he perdonado, cuando he sanado una herida y cuando he vuelto a empezar. Y cuando Ya la no hago estaría, consciente. por supuesto, porque el perdón siempre es consciente. Es que el perdón no es una cosa sentimental simplemente. No, yo ya no pienso en eso, yo ya olvidé eso, yo ya pienso en eso y no me da nada. No, es que no es eso, simplemente es tragar nuevamente ese dolor, es masticarlo de una forma distinta y muchas veces implica perdonar. Ahora, muchos que están escuchando podrán decir, pero es que a mí mi papá nunca me ha pedido perdón. Pero es que el perdón es tuyo, el perdón no es de tu papá. Puede que tu papá pida perdón en el último suspiro y eso no te va a hacer a ti la vida desgraciada hasta que él lo haga. O sea, el perdón no depende de la persona que te causó un daño, porque el perdón es un acto libre y muchas veces es un acto de amor. Si no es amor al otro, es un amor propio, Sí. que te ayuda a ti a seguir para adelante de una forma distinta, a recordar distinto. Entonces uno no tiene que esperar a que el papá lo llame a uno y le diga, hijita, venga, es que se acuerda la vez que yo le pegué a usted o cuando llegaba borracho, yo ya Y hice, puede no que no sé, sea hice un consciente el retiro, o hice, papá. no, en absoluto, Puede que porque el muchas papá no veces, sea consciente, porque uno a veces mete la pata, como se dice por ahí, y no es uh-huh. consciente. O sea, Sí, 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 no está en el momento o él vivió cosas peores y pues para su perspectiva sería, él te dio lo mejor o lo menos grave que pudo haber hecho. Entonces, lo importante es uno como pensar, eso a mí cómo me está incapacitando, cómo me está afectando a mí mi libertad y poder poner eso en un lugar que no me lleve a seguir viviendo lo mismo, sino más bien a seguir adelante, ¿cierto? A crecer, a elegir nuevas cosas, a vivir nuevas experiencias. ay, se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta súper importante que también la hace Giovanna y dice, ¿se puede ver afectada la relación matrimonial cuando la mujer trabaja más que el hombre? Yo pienso que es igual. O, por ejemplo, cuando la mujer gana más que el hombre, también es algo que Sí, se bueno, da eso antes, reiterativamente. antes eso era, como era más frecuente, entonces antes se hablaba del yugo desigual. Ahora ya no me Sí. queda claro si el yugo desigual es al contrario, porque podría pasar también, ¿sí? ¿Ah? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero yo creo que a veces es por la cantidad de ideas que uno tiene respecto a lo que se supone que la mujer debe hacer o lo que el hombre debe hacer, Ujú. ¿sí? El problema es cuando yo tengo la idea de que el hombre es el que más plata pone, o el hombre es Sí, el que más debe trabajar. El hombre no es el que más plata pone y el que más debe trabajar. son los Sí, el dos. hombre, el hombre debe tener, pues claro, se supone, sí, pues, o qué rico, ojalá pues vos ganan más que yo, y así yo de pronto puedo estar más tiempo con mis hijos. Sería muy bueno, ¿no? O a veces al contrario, a veces habrá cargas familiares que por alguna razón las lleva mejor la mujer, porque tiene un perfil distinto, porque tiene Habilidades una de habilidades distintas, administración más exactamente, grandes, no un sé. potencial, un potencial mayor, lo que sea. Pero yo pienso que ese término del yugo desigual partía de la base de que la mujer no iba a poder superar al hombre laboral o económicamente, y eso ya está demostrado de sobra que no es así, ¿sí? Entonces, el yugo desigual se refiere a un concepto que tú tienes, que te lleva a pensar que tú deberías ganar más, entonces eso te va a causar una insatisfacción tremenda. Es lo mismo, y hagamos el ejercicio, es como si yo pensara que yo debería ganar más, por ejemplo, que mi hermano menor, o que mi hermana, porque ella es mujer y es menor que yo. Porque, ¿eso por qué? Porque es una construcción de la familia, porque mis papás me hicieron creer eso, y eso no tiene ningún problema aún en darse cuenta que los hermanos menores de uno, hombres o mujeres, pueden ser no solo más Sí, adinerados, sino más exitosos, más capaces, tener tienen múltiples habilidades habilidades, diferentes. ¿sí? Entonces con el matrimonio pasa lo mismo. Si yo veo el desarrollo de mi pareja como una desventaja, pues entonces ahí
Apaga y Pídale el vámonos. numerito, pídale el numerito a Daisy para que hagamos terapia o Por algún el grupo interno terapéutico. les damos el número. ¿Cierto? Yo creo que eso al contrario debería ser visto como una ganancia, o sea, lo que es rico para vos, una ganancia para vos es una ganancia para los dos y para los hijos. Qué bueno que la mujer pueda en muchos momentos de la vida darle ejemplo de trabajo duro, permanente, de sola a sola a los hijos. Habrá momentos para eso, habrá momentos en que de pronto es el hombre el que lo debía hacer. Pienso que eso tiene mucho que ver como con el proyecto en común, y vuelvo y repito, con los paradigmas que tenemos de lo que es la maternidad, la paternidad. Mira, por ejemplo, eso que pasaría en una relación en la que la mujer no sea capaz de dormir al niño en sus brazos y el hombre sí. Ujú. Entonces, pobrecita, entonces esa maternidad pues no sirvió Frustrada, o será que le sí. pasó algo. En absoluto, yo pienso que no debe ser así. Algo haces tú que te funciona, pues síguelo haciendo y enséñame hasta donde pueda. De pronto eso es lo que el niño necesita en ese momento, el abrazo de su papá, de pronto necesita un cuerpo más cálido o más frío o, o menos acolchadito o una respiración Sí, distinta o un tono de voz más fuerte porque eso es lo que lo relaja. Eso no lo sabremos cuando los dos participamos activamente en la vida familiar. Y así es. lo mismo ocurre con lo de la economía y el tema del trabajo. Cuando eso tiene implicaciones, pues conviene que repasemos los valores previos, que repasemos las expectativas, porque desafortunadamente eso es motivo de muchas discusiones. Cuando pensamos que la ventaja del otro es una desventaja para mí. Me quitó el papel, el protagonismo y no puede ser así. Juan Suárez nos dice, Carlos, ¿para cuándo el libro con toda esta información? Uy, no fregué después. Después por ahora sigamos haciendo lives y déjate que Benjamín esté por ahí de unos 12 años para empezar a escribir libros sobre esos temas. No, Mamá mentiras, sin penas, es un tema que sí, que hay que seguir sí, es una masticando. información que tú tienes acá que, como tú dices, hay que ponerla al servicio de los demás y qué rico que sea, pues, por medio de un libro que más adelante Sí, 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 podamos sí. comprarte, qué chévere. Mamá sin pena nos dicen, el mejor invitado, sin duda alguna, con toda la Un experiencia del caso. abrazo. Bueno, mi Carlos, entonces para ir cerrando este importante live con toda la información que nos diste, ¿qué te parece si nos das un top 5 de esos ítems que tú nos puedes dejar para cómo vivir esa nueva masculinidad? Una Yo masculinidad pienso, sana, como recogiendo todo lo que nos contaste. bueno, ese era top 5, top 3 o top 10, pero yo creo que hay unos puntos claves y uno es Sí, confiar en uno mismo. Porque claro, obviamente lo que se refiere a la crianza, al cuidado de los hijos, pues uno siempre tiene ahí como el temor, pero yo me he dado cuenta que es un temor muchas veces infundado por la mujer, por la mamá o por la suegra, que le hace sentir a uno que uno no sabe, que uno no es capaz, ¿sí? O que uno lo está haciendo mal, porque no todo lo hace mal, se supone, ¿no? Entonces yo creo que es confiar en uno mismo y no pensar que uno necesita el aval del de otro. un segundo calificador exacto, más que tu hijo. Si lo que a tu hijo y a ti le sabe bien y le funciona, síguelo haciendo, digan lo que digan, ¿sí? Eso es muy importante. Otro punto que diría yo, que es precisamente hacer equipo con tu pareja. Porque hay momentos en que la mujer, claro, por todo el asunto hormonal, por su cuerpo, por la feminidad, por el cerebro, además por la tendencia a querer tener todo bajo control, en el caso del niño, si hago la aclaración, porque la mujer quiere Sí, tener bajo control todo lo relacionado con sus hijos, y esa es una función pues muy maternal. Entonces existe la tendencia a como avasallar por completo lo relacionado con los hijos. Y ujú. hay momentos en que la mujer debe relajarse, debe respirar, debe irse a tomar una cerveza con las amigas, debe hacer otras cosas, Dejarse ayudar. dejarse ayudar, trabajar tal vez un poquito más fuera de casa, pues, además del trabajo de la casa, para hacer otras cosas y permitir que el hombre empiece a participar más de la casa, de la comida, de las rutinas, porque uno no Bueno, solo le Edward, disfruta, voy a ojo salir pues con mis Eduard, amigas el fin de semana. pero por favor, claro, porque es que si no, entonces, Usted se ¿qué? queda con Luciana y ¿Ah? con Celeste. Sí, o que esas 25.000 palabras que dicen que la mujer tiene que decir, pues las diga repartiditas para que no todas le toquen a los hijos, ¿eh? Sí. Porque además eso en la adolescencia, eso es otro tema, pero bueno, en la adolescencia es difícil a veces manejar eso. Entonces yo creo que ese es un punto en el que hay que hacer equipo para que el hombre tenga espacio y pueda entrar de manera protagónica a ejercer esa función de cuidado. No como que cuando yo lo hago, entonces aproveche que ya su mamá no está, entonces vamos a desquitarnos. No, debe ser lo más natural posible, lo más dentro de la rutina posible, que sea algo necesario para el funcionamiento de la casa, que ella se pueda quedar trabajando un poco más en la oficina sin problema, o se pueda ir a hacer algo que quiera hacer, o atender una necesidad de su familia o de ella misma, y que la casa no se caiga a pedazos. Eso es muy importante, ¿sí? Otro punto clave es confiar en la masculinidad, porque la masculinidad también incluye amor,
también incluye ternura, también incluye entrega, generosidad, incondicionalidad, fortaleza, Felicidad. felicidad, Yo te plenitud. digo, Luciana pasa mejor con el papá que conmigo. O sea, Sí, 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 eso es una cosa muy bonita y creo que hay que confiar en la masculinidad. ¿A qué me refiero con esto? Dice que uno no tiene que parecerse a la mamá para ser un buen papá. ujú. Hay una autora que es María Calvo, del Es Family Watch, buenísimo. y ella dice eso, por ejemplo, ella dice, el hombre no puede convertirse en una mamá bis, en una mamá repetida. El buen papá, el papá que ejerce su paternidad, lo hace también desde la masculinidad. O sea, uno no tiene que disfrazarse de, parecerse a, o pintarse la cara, o pintarse las uñas, o vestirse de princesa para ser un buen papá. No, esto es lo que te tocó, así hablo yo, así es mi sentido del humor, así son mis deportes, mis gustos, mis aficiones, pues compartamos hasta donde podamos y seguramente vamos a disfrutar mucho, sin necesidad de disfrazarme de mamá, porque también rayamos a veces en la creencia errada de pensar que la masculinidad o la nueva masculinidad es como una capacidad de volverse un ser andrógino, medio mamá, medio papá, una mezcla ahí Sí, rara, que tampoco ofrece ninguna estructura clara a los hijos y tampoco aporta un elemento clave y diferencial al de la mamá. me Entonces, cuando era encanta la ese tip. masculinidad, sí, o sea, yo puedo ser tierno a mi manera. Yo puedo susurrarle una canción a mi hijo, a veces lo despierto porque yo no soy capaz de susurrar. Entonces, cuando Benjamín se está quedando dormido y yo empiezo a cantarle, pues lo despierto porque yo no soy capaz de hacer así, cierto pasito, entonces el hombre se asusta. Pues bueno, eso es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Me toca sobarle el pelo, sí, darle besitos, cantar una canción, lo que sea. Él aprenderá a ese modo mío, pues que soy yo, así soy yo, ¿sí? Entonces pienso que uno no tiene que disfrazarse de nada para poder ser un papá amoroso y un papá encargado del cuidado de los hijos. Y pienso yo que otro asunto clave es, así como la mujer hoy está defendiendo su feminidad con tanto ahínco, con tanta valentía, a veces hasta con una valentía que me parece a mí un poco, pues como sin paz, como que perdiendo la paz, yo diría que los Sí. hombres también tenemos que respetar y hacer respetar nuestra masculinidad y paternidad. Y es precisamente sabiéndonos imponer en el buen sentido, confiando en nosotros mismos en que si tenemos una buena intención, tal vez tenemos que ser un poco más enfáticos, con cariño y con ternura, pero con énfasis de decir, confío en esto que quiero para mi hijo, yo también tengo el criterio para elegir algo bueno para mi hijo, Súper, me encanta. desde respetar su vida como algo, como un derecho pues primigenio, ¿sí? Que ahora pues desafortunadamente no es visto de esa manera por la cultura, porque el hombre también puede dar vida y lo hace todos los días. Ujú. ¿Sí? Y muchas veces el hombre es el que da seguridad y tranquilidad para que la mujer sea capaz de decirle sí a la vida y de seguir adelante Sí, con un proyecto. Entonces, abrirse a la vida, abrirse a decir la vida. sí, voy Entonces, a tener otro hijo porque el esposo está ahí, amor, dale, vamos a ser capaces. O al contrario, cuando muchas veces decide cerrarse a la vida es porque muchas veces el hombre no está ahí para dar esa claro. palmada, el hombre decir, dale, dale. Carlos, Entonces ahí qué hay algunos tips, genial, pero ya seguiremos hablando de esto. súper, Sí, hay me mucho que encanta. descubrir en el hombre. Carlos, cuéntanos por dónde te encontramos, las personas que quieran resolver dudas, que quieran terapia de pareja, terapia familiar, que quieran ahondar en este tema, porque con toda seguridad quedaron muchas cosas en el tintero. ¿Dónde te encontramos? Bueno, aquí pues en Familias que Inspiran, es un espacio que Lina y yo hemos creado pues como para ir, que ahora está un poquito en stand-by, pero estamos preparando cositas interesantes. En el canal de YouTube también he ido liberando algunos videos que he ido poniendo. El canal de YouTube lo encuentran como Carlos Santiago Cano R. Carlos Santiago Cano R es el canal de YouTube. Y bueno, en Facebook estoy como Familias Q Inspiran. Ahí pues estamos en contacto a través de la red Entrega Provida también. Sigo ahí Sí. muy cerca. Y pues realmente espacio para terapia poco, porque pues ahora estoy dedicado a la educación, a la formación del carácter de esos 670 jóvenes hombres que me tienen A una trabajando muy duro. dudita por ahí, por el interno, se te puede Sí, sí, dejar una sí, no, con dudita todo el por el cariño. Instagram. Sí, sigo igual pues atendiendo algunas consultas, ya no tanto como a nivel de proceso terapéutico largo y comprometido, digámoslo así, en tiempo y en sesiones, pero sí a través de consultorías y apoyo pues para lo que puedan necesitar, claro que sí. Bueno, ustedes, todas las personas que se conectaron con nosotros, recuérdenos seguirnos en todas nuestras redes sociales como Red A Provida, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Por favor, difundan esta información por medio de nosotros también al 304-541-2602. Se pueden contactar con Carlos Santiago o le dejan un mensajito por el interno en sus redes sociales.
porque todo este conocimiento que hemos recibido hoy hay que difundirlo, hay que compartirlo y sobre todo estoy segura que a todos nos aportó demasiado todo lo que Carlos Santiago hoy nos iluminó, porque de alguna manera iluminaste parte de nuestra historia, aclaraste mucha otra. Y de verdad que para eso son estos live, para poder seguir difundiendo la cultura de la vida. Carlos, muchas gracias por tu experiencia, por acompañarnos y a todas las personas que hoy se conectaron con nosotros. A ti, Daisy, por darme la oportunidad de hablar en representación de los papás y de los hombres. Un Así abrazo. es. Bueno, Dios les pague, un gran abrazo y recuerden darle like a todo lo que hacemos en nuestras redes sociales y suscribirse. Un abrazo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube como Red A Provida.